tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. Y en esta oportunidad estaremos hablando de Cassette, el nuevo proyecto de César Fuenzalida, de quien vamos a comenzar con una solapa, que no estaba en el otro libro, así que no me tuve que conseguir o no. Dice que nació el 4 de marzo de 1985, es un bebé, periodista de profesión, creativo de corazón, tal como se autodefine, trabajó en diversos medios de comunicación en Chile, en televisión, en prensa escrita, ha hecho 1.000.000 de cosas. Faltó solapa. ¿Cuál es la idea de César de hacer tanta cosa? Yo creo que la energía que tengo de estar todo el rato creando lo que sea, en este caso los escritos o música en otras instancias, y en la vida profesional las pegas que me han salido y lo que uno propone y que está resultando. Pero yo he visto que trabajas mucho con distintas áreas juntas. Sí. No solamente en este caso, sino también que mezclas audiovisual, bueno, pues audiovisual, pero en este caso escrito visual. Sí, me gusta la mezcla como de la expresión artística. Yo creo que eso es como el reto de los trabajos que hemos hecho con el equipo con el que trabajo. Lograr que un artista visual se conjugue con alguien que escribe es bien complejo. Y rompimos como esa barrera inicial en el primer libro, En Eco de Dos Almas, y quedé con un gusto como positivo. El público me decía que en realidad era bastante cercano, que era bueno, muchos se sintieron representados con lo que escribía, y hasta el día de hoy se lo agradezco, a muchos y muchas sobre todo. Y me di cuenta que parece que se podrían unir dos expresiones que son bastante distantes. Generalmente cuando un artista visual expone su arte, no lo hace muy ligado a quien escribe, o tiene nociones de cómo escribir. Es difícil que alguien que escribe busque a un artista visual para decirle, ¿sabes qué? Necesito como repotenciar lo que es la escritura. Siento que la escritura tiene una fuerza, pero creo yo que siempre queda como un poco corta. Para mí la imagen significa mucho. Es que además juegan los egos ahí. Sí, no sé si juegan mucho. En el caso mío como que juegan re poco en realidad, porque siempre he pensado que los trabajos los que comparto con el equipo son como plataformas para conocer lo que hacen muchas otras personas. De hecho me pasó en Delirios y Sombra, que es el segundo libro que lancé, que también lo tienen acá, que justamente hubo gente que no está ligada al arte visual de manera profesional, que se reencontró con un gusto o con algo que tenían como oculto y poco trabajado, y después se vieron publicados. Entonces para ellos fue como un poco sorpresivo llegar a un mundo donde hay como no sé, como una establishment, podemos decirlo, de que solo publica la gente que sabe, solo publican los tipos que se manejan en el tema. Yo como que con el equipo nos pasamos como por buena parte de ese discurso y publicamos lo que nosotros como que de guata sentimos que está bien. O sea, no te defines como escritor. Yo no creo que sea un escritor así como... De hecho no he estudiado literatura, yo digo que soy como escritor, pero soy más bien un amante de escribir. Había una definición para eso, que era el escribidor. Claro, antiguamente decían eso, que era como un escritor. Yo creo que sí, podría ser como hacían como... No, el bailarín es el que se dedica a estudiar y está el bailador. Yo sería como algo así, claro, si lo queremos poner, puede ser como un escritor. Y este escribidor tiene un nuevo proyecto que se llama Cassette. ¿Qué es Cassette? Cassette es una historia que se separa en 6 entregas distintas, son 6 capítulos distintos. Es una historia que la conversamos con Ignacio, que es Arsénico, que es el ilustrador que está conmigo en esta historia en Cassette. Y es una historia que son 2 personajes paralelos, comparten el mismo mundo o el mismo universo, si se quiere, porque ya que está como un poco en boga el tema, claro. Pero tienen factores que los unen, que algunos son sobrenaturales y otros son muy comunes. Esto lo vamos a ir nosotros mostrando en la medida que vayan avanzando los capítulos. Este es recién el primer número. Y en el primer número mostramos la historia de uno de estos personajes, que es un asesino a sueldo. Lo que ha causado un poco de distancia con quien ha leído Cassette en respecto a mis escritos anteriores, que no hablo ni de amor, ni de pasión, ni de nada. De hecho, lo primero que parte hablando el tipo es como de la ciudad donde se desenvuelve, que es una ciudad bien sucia, está como situada en el Santiago como de los 90, que es como la época que yo crecí siendo un poco más joven, y son los recuerdos que tengo más latentes. Y habla de sangre, de matar por plata, es como que cambia un poco el giro. Y el otro personaje es completamente distinto, pero ahí eso se va a ver en el segundo número. Eso quiere decir, ¿cuántos números piensas que van a hacer esto? Nosotros tenemos proyectado con 6 números. Si nos damos cuenta, de acuerdo a lo que nos ha dicho la gente por las redes sociales, que incluso me han dicho, hace poco estuve en la Real Universidad de Chile y me dijeron que si lo habíamos pensado como para hacer un corto o para hacer una posibilidad de un guión,
o de Que televisión. tiene toda la pinta. Si lo podemos extender, yo les dije, mira, en mi cabeza está pensado en 6 capítulos, en la de Ignacio está pensado en 6, en el equipo de Meula también está pensado en 6, pero Ignacio, como el ilustrador Arsénico, está estudiando cine, él ya tiene la idea de masticarlo y quizás darle un poco más de vida. Yo la verdad como que dejo un poco crezca, si el niño camina bien y aguanta más de 6, mejor, pero yo con 6 entiendo que la historia se explica bien. ¿Y este Cabeza de Bala lo conoces tú o es absolutamente una invención tuya? No, es una invención, un personaje inventado. Tiene muchas cosas del bajo mundo, si se quiere, que yo conozco o que me he enterado por todo lo que te cuentan los amigos. Es como una cosa que tiene que ver contigo y no necesariamente que tú hayas visto Claro. o leído sobre un Sí, personaje de hecho parecido. yo leo muy poco de... Para inspirarte. Claro, leo muy poco de asesinos, como que no tengo mucha cercanía con los escritores que hablan de este relato como más rojo, más de sangre. No cacho mucho cómo se hace, ni cacho mucho por qué línea van. Como que tenía este personaje en la cabeza y dije, mira, puede ser más o menos por este lado. Y le empecé a dar como una vida, le gustó a Ignacio, le gustó el equipo Médula y todos dijeron, ya sé que está bien, probemos con este personaje común. Los bajos mundos también están como muy bien retratados, por lo menos por una experiencia personal. Sí. Uno diría, oye, esto parece que lo vivió este chico. Sí, de hecho relato en este primer número que lo tienen ustedes acá, relato, yo lo sitúo en mi cabeza como en un barrio que es Patronato. Claro, lo dice, hago como esa, Santiago claro, hago como Norte, esa descripción del Santiago Norte, de ese tipo de calles, de ese tipo de veredas, de ese tipo de olores que hay ahí, porque también lo he recorrido mucho. En los otros números hago relatos de otras zonas de Santiago, porque también las conozco, entonces me dan otras sensaciones que me permiten a mí escribir de manera más cómoda. ¿Y está escrito todo? No está todo escrito. No. En mi cabeza está la mitad. Ya, está en la cabeza todo. Sí, yo escrito tengo los primeros 3 números y estoy puliendo el segundo para finalmente pasárselo a Ignacio, quien es quien hace la labor de la ilustración. Y el tercero también lo tengo que pulir y los otros 3 números los tengo dando vuelta en mi cabeza. Los tengo claros más o menos por temáticas cuál es, qué viene, en qué parte de la historia va, pero todavía no está escrito. Es que escrituralmente, por lo menos lo que yo pude apreciar, es que está muy bien, no solamente retratado el asunto de los barrios, sino que la estructura de personajes. Los dos personajes que conocimos acá están muy bien definidos. O sea, la idea mía sería qué viene después, si es que los vas a sacar o vas a ir aumentando el personaje en una inventiva que llegue a un final donde aparezcan ellos mismos de nuevo. Vamos a hacer como un spoiler del... Puede ser, no se puede, no se Vamos a puede. hacer como un spoiler de los capítulos que vienen. Mira, el primer personaje sí está bien definido porque es un asesino, tiene como todo lo que uno está como en el inconsciente colectivo, se dice. Es que yo leo mucho policial, pero digo que... Claro, tú tenías entonces la noción. Entonces, claro, tiene como ese perfil, pero de repente tiene estas salidas que tú no sabes si el tipo en realidad le gusta lo que hace, lo hace solo por plata o tiene otra intención de fondo. Y en ese meta relato en el que queremos nosotros meternos. Como poner a un personaje y no justificarlo, pero entender por qué él se desarrolla en esta cultura distinta a la establecida, porque él finalmente está en este bajo mundo, qué lo llevó a estar en el bajo mundo. Pero como son 6 números, también tenemos que hacerlo de manera, entre comillas, veloz y acotada, pero que la acotación no quede corta, sino que sea más profunda en la descripción. No sé si me explico. Sí, claro. El cabeza de bala es un tipo que en el ámbito de la novela negra siempre se maneja que el bueno no es tan bueno y el malo no es tan malo, que es lo que lo diferencia del policial, donde el bueno es Realmente, claro. impoluto y el Sí. malo es un perfil Lo peor. que le deseamos la muerte desde la página 1. Acá asistimos realmente a una novela negra. De inicio sí. Me gusta lo que dices tú ahora, porque mucha gente que lo ha leído me dice, yo cacho más o menos por dónde va. Te digo desde amigos, gente más cercana que lo ha leído, O queremos saber. lo ha tenido en la mano, me dicen, oye, yo cacho más o menos por dónde va. Lo voy a pasar ahora esto. Y es chistoso saber eso, o sea, yo digo, a mí me causa gracia y lo considero chistoso, porque en realidad no. O sea, de verdad con los capítulos que vienen van a decir, ¿qué le pasa a esto que están escribiendo? El capítulo final es como muy distinto a todo lo que tú estás viendo para atrás, entonces lo quisimos segmentar y no hacer una sola entrega grande como lo había hecho con los libros anteriores, porque justamente queremos eso, que provoque la instancia de que se comente, que se mastique la historia, que se empiece a lucurar para dónde lado va, cuál es el otro personaje, qué es lo que los une.
Y todos esos puntos comunes, si existen, si son tales, o si definitivamente no tienen nada que ver y al final los voy a unir quizás en un escenario igual. Eso quiero un poco jugar con eso. En una buena comida. Eso quiero jugar. En una buena comida en patronato. Chaguarma, que son los que nombra. Eso es lo que nombra, sí. Oye, las ilustraciones están muy bonitas, ¿eh? Podríamos haber traído a muchachos, pero me dijeron que está en Argentina, sí. Ignacio estaba estudiando en Argentina, estudiando cine. Así es que, claro, él trabaja, bueno, las ilustraciones. Ignacio trabajó conmigo en el segundo libro, en Delirio y Sombra. Fue uno de los ilustradores que llegó como por una especie de casting que hicimos, que en realidad fue como un llamado a las redes sociales y llegaron muchos interesados de Chile y de fuera del país, entonces eso fue como muy impactante para nosotros. Y ahí quedó Ignacio y con él genera muy buen vínculo porque él también es un tipo bien inquieto. De hecho está en Argentina debido a lo mismo, que es muy inquieto, si no podría estar estudiando acá. Pero quiso ir para allá, estar robando allá y trabajamos a distancia y como hicimos la conversación inicial acá en Santiago, en un café así muy relajado, de cómo iba a ser esta historia, está perfecto, nos entendemos súper bien a distancia, tenemos reuniones por Skype y todo lo que la tecnología permite, pero ya entendemos muy bien lo que es cada personaje. Cuando él envía un diseño, no lo envía para que lo veamos acá en Santiago y nosotros lo pongamos en tela de juicio, él lo envía porque él siente que es lo que representa el personaje y de hecho de lo que ha enviado, yo me atrevería a decir que, es más, yo le he pedido que dibuje más, porque de repente queda corto dibujo y le decía, ¿sabes qué? Necesito otra imagen, porque en realidad el texto, siento que yo soy el que escribe, a mí me gusta más ver imagen que estar todo el rato leyendo, soy como más de esa escuela, que atenta un poco contra lo que hago. Pero él tiene perfecto en su cabeza cómo es cada uno y él hace su entrega de acuerdo a la línea histórica, entonces yo solo lo que me pasa acá cuando recibo sus trabajos, yo y el equipo de Médula, es decir, bacán, vamos, sigamos por ese camino. ¿Por qué en formato de fanzine? ¿Por qué no en una novela corta, con un par de cuentos? Sí, lo pensamos, de hecho Delirio y Sombra, el libro anterior que tengo, son 6 historias. Son 6 historias donde se habla del amor desde distintos puntos de vista. Y la idea de hacer un fanzine fue un poco romper ese esquema. Salir del esquema del libro y algo con lo que me he agarrado a cabezazo hace rato con la producción, es de hacer algo que sea muy económico. De que alguien pueda acceder a un escrito y a un contenido que se pueda conseguir de manera al alcance de cualquier bolsillo, digamos. La verdad es que no sé el valor final que tiene el fanzine, nunca me he metido en los valores que tienen los libros últimos, digamos, al nivel de usuario. Solo 3.000 pesos. Pero por ejemplo ya, 3.000 pesos. Siento yo que es un precio que es pagable, que es algo que se puede conseguir, que no es algo tan difícil de adquirir. Versus un libro que a lo mejor cuesta 15.000, 20.000 o desde 7.000 pesos un libro que uno dice ya tiene cierto estatus. Nosotros que hicimos el trabajo que estamos haciendo, al nivel que lo estamos haciendo, por el que mucha gente nos ha dicho que lo estamos haciendo bien, bajarlo de precio sin perder la calidad, digamos. Y fanzine porque sentíamos, a través de lo que conversamos con Ignacio, que el fanzine representa la contracultura. Y con esto queríamos hacer un poco de contracultura en el fondo. Es decir, podemos estar en la línea de donde está la cultura, pero con un producto que es absolutamente vendible desde un kiosco o hasta la librería que tenés tú acá en el Forestal. O sea, un producto que puede estar en todos lados y que su precio no va a variar grandemente. Que va a seguir manteniendo su esencia, que en el fondo es el trabajo casi a mano. Finalmente esto lo podemos cortitar nosotros y nos robamos un poco de esa cultura que ya existe, que es el fanzine. Por eso nos colgamos y optamos por este formato. Y para el trabajo de edición, ya que está el ilustrador fuera de Chile, hay mucha pega ahí. Muchísima pega. Sí, la productora general, que es Carla, que es como la jefa de nosotros, que me reta todos los días, todas las semanas. Incluso hoy, vengo de un rato muy grande. Después se retirará el video. Ella es la que se pega más cabezazos con el proceso de edición justamente. Porque ella, nosotros dos, por nuestra área, le enviamos los trabajos. Es como, mira, aquí está esto, más o menos esto va a ser el armado, y ella dice, ya, hay que diagramarlo, lo habla con Ignacio, lo habla con sus diagramadores, y van llegando a un acuerdo. Yo de ahí a ese proceso es como, solo me entero porque me lo van comentando. Pero la verdad es que nunca me invisto mucho porque me doy cuenta que es mucha pega. Y la verdad como que le tengo como respeto y distancia porque en realidad hay que estar metido en serio a full time, digamos. Entonces, es harta pega. Con Ignacio se ha hecho mucho más sencilla porque es un tipo que su cabeza no para mucho, entonces eso nos gusta, está todo el rato creando, haciendo cosas. Y entró como en la mecánica que teníamos nosotros de hacer cosas acá, digamos, en Santiago. Y él viajó, pero es como que
para nosotros como que no viajó, está ahí nomás. Y en realidad está al otro lado de la cordillera, igual es un tema, pero no ha sido tema hasta el momento. Este es el momento que estaban ustedes esperando, las consultas, las opiniones. No se dejen nada para después del helado, por favor. Este es el momento. ¿Viene después algo más que cassette? ¿Los episodios cassette? ¿Tiene algo más? ¿Esperamos algo más? Otro proyecto. Mira, la verdad es que ahora estamos con cassette. Yo tengo un par de ideas a masticar, pero como en otro formato. Bueno, y tengo obviamente Sí, el fanzine, sí, o sea, el vuestro que está ahí y todo. Pero aparte del César, me gustaría trabajar como en un guión. Como dedicarme a hacer un guión para un producto audiovisual. De manera igual contracultural, nada muy con mucho insumo. Constantemente tengo la idea en la cabeza de producir cosas buenas a muy bajo costo, pero que mantengan la calidad, que es súper complejo. Me entenderá solo que está con nosotros, que es súper complejo para que el público lo entienda. Generalmente cuando tú al público le dices, oye, va a ir a algo muy económico, como que lo toman con distancia y dicen, bueno, no debe ser tan bueno. Y es algo que nos han hecho creer desde que uno crece, desde que uno nace y va adquiriendo cultura. Uno asume que lo más costoso es lo de mejor calidad. Y muchas veces uno se da cuenta en este tipo de trabajo que no es así. Entonces, claro, el guión que tengo medio masticado con otro equipo sería como el próximo proyecto, pero ahora estoy súper centrado en lo que es cassette nomás, porque son hartos números, son 6, espero que terminemos en marzo, espero no terminar en abril, pero todo pinta que vamos para esa fecha. Son como cada 2 meses. Cada 2 meses, sí, es la idea. Es la idea que sean cada 2 meses. Puede ser que nos demoremos un poco menos en algunos, si tenemos más resuelta la historia o más rápido de producción. Porque este primer número es un cassette y es como la presentación oficial. Los otros números van a tener otro trabajo gráfico, vamos a tratar de que tengan otros trabajos en papel, para que cada libro sea como, o cada fanzine en realidad, sea como un objeto. Tengan además un valor por sí mismo. No solamente lo que está escrito, lo que está dibujado, sino que el producto mismo final. El objeto. Claro, eso es nuestro objetivo con cada uno de los 6, que ahora estoy para explorar. Yo como viví esta época del cassette, eché de menos el lado B. Ya, jugamos con eso. De hecho, hablamos de la contracultura en el fanzine porque la banda sonora, si se quiere, del fanzine, o la música que escucha el primer personaje y que escucha también el segundo, está relacionada con un disco de Los Miserables, que es el disco Sin Dios ni Ley, que es un disco que fue lanzado en el año 1995. Y el primer personaje lo escucha todo el rato en las situaciones, en los lugares donde está, escucha una canción de ese disco. Y de repente como que la tararea y dice, ¿cómo aprendí esta weá si no tengo idea? Esta música que le machaca la cabeza a la gente, no entiendo nada. Y esa canción está en el lado A de ese disco, de ese cassette en ese entonces. Y en el lado B está el otro personaje. Y es otra historia. Eso es lo que se viene. Y todas las canciones del lado B de ese mismo disco son las que escucha el otro personaje. Un pequeño spoiler, pero son las que escucha ese otro personaje. Y eso también tiene mucho que decir finalmente. La banda con quien nos contactamos y quienes le agradecemos ya de por sí su amabilidad, nos permitieron ocupar el disco sin problema. Y como las casualidades de repente son geniales, ellos están reeditando ese disco para este año, o principios del otro, así que posiblemente también se crea una bonita alianza ahí con su disco, con el fanzine. Y sí, pues esa es la banda sonora que está de fondo todo el rato, Los Miserables en el fanzine. Siento que no hay punk, que no hablamos del punk ni nada, No va para allá. pero Por lo menos esto. por lo menos el tomo 1, y seguramente a lo mejor van a aparecer. Mi intención es que Los Miserables como banda aparezcan en uno de los números, no como con sus nombres, pero que estén ahí, que estén físicamente en algún lado. Entonces estoy viendo dónde los sitúo, en qué lugar de este relato van a estar ellos como banda presentes. ¿Ven? Sacamos hasta un spoiler por la pregunta. Para eso sirven las preguntas. ¿Otro comentario? ¿Nada más? Sí, a mí me gustaría agregar algo. La novela policial es un tema. Sí. A mí me gustó, digamos, el gran nombre ahí es Truman Capote, ¿cierto? Yo no sé muy asiduo a la literatura policial, pero con Truman Capote me vino un cambio y, digamos, después seguí leyendo algunas cosas. ¿Qué se siente o cómo tú percibís que es trabajar en un género que te resulta completamente ajeno? La verdad, la primera 3 semanas fue frustrante. Borré, yo creo que el archivo como 4 veces. Partí con el personaje, desarrollé como el escenario donde se movía y sentía que no era
donde estaba el personaje. Lo cambié de escenario, lo puse en otro barrio. Lo hice que comiera otra comida. Tampoco me gustó, lo volví a cambiar. Le di otra cara en mi cabeza porque tampoco lo describo. Eso lo hace Ignacio con sus imágenes. Yo no lo describo físicamente a él. Y no me daba al personaje al principio. Y sentí que no era lo que yo tenía que hacer. Al principio dije, me gustaría tener una historia con varios tomos, 6 números, ideal que sean 2 personajes, que juguemos con lo supra real, por decirlo de cierta forma, o con el punto de encuentro que tienen ellos, que es un punto de encuentro que es paranormal, ¿no? Y ahí incluso me alejo de lo que es policial. Otro spoiler. Es un punto de partida. Otro spoiler. Es como otro punto de partida en medio de la historia. Entonces me frustré todo tiempo, la verdad, porque cassette como cassette lo pensamos cuando ya estaba terminado. Pero en realidad la idea del asesino, la idea del tipo que es la otra vida, que es el otro personaje, es una idea que yo tengo hace muchos años en la cabeza que sería bonito hacerlo. Y como nunca he leído ni a Capote, ni he sido muy asiduo, ni siquiera la prensa roja, que igual te sirve mucho para tomarle como el pulso, cómo va el relato, no cachaba cómo hacerlo. Y yo dije, debe ser así. Y empecé, borré, seguí, borré, hice muchas más páginas que las que hay acá, las borré todas. Me pasó como lo que me pasó con el primer libro. El tema de dudar y decir, ya, sabes que ya hice 2 libros, filo, me dedico a hacer otras cosas, ya no me presento más libros, ya como que planté un árbol, el libro y esas cosas. Y dije, ya estoy listo con esto, ¿no? ¿Para qué voy a hacer un fanzine de 6 números? No tiene sentido. Después dije, no, pues si es como un reto, tengo que hacerlo, veo a quién enrolo en este reto. Y Arsénico llegó de la mano de Carla, que es la productora de Médula, y fue como, ya, ponte las pilas y si te dedicáis en realidad podía hacerlo. Y fue como, ya lo voy a hacer. Y empecé a hacer el primer número y ahí di con Patronato, di con los barrios de Independencia, di con el relato y con el texto que tienen los personajes en este primer número, que es súper, no sé si decir Kuma o Koa o urbano, pero el único relato como legible para cualquiera son las partes que escribo yo como escritor de descripción del lugar. Los textos entre los personajes son súper de Paula, hay mucho coa, hay muchos términos que yo tuve que buscar para saber si efectivamente representaban lo que yo quería decir, y también aprendí, no porque conozca gente que habla coa, o al menos no todos los que conozco hablan coa, pero ahí sí que tuve que, entre comillas, documentarme y buscar info y cachar cómo se dan vueltas las palabras, algunas se han vuelto de una forma, otras de otra. Entonces, claro, este personaje es más complejo que el otro para mí. Cuando hago el número 2, que ya lo tengo, como les dije, escrito, pero lo voy puliendo de a poco, es más simple porque es un personaje que me resulta más familiar, más fácil de desarrollar. Este que el asesino, que el tipo malo, me costó harto, no porque cueste escribir a alguien malo, sino que por cómo habla. Eso cuesta mucho, darle un texto al personaje. Porque escribirlo y hablar de una situación es fácil, pero darle vida es súper complejo. Y en mi historia en general, para atrás de los 2 libros anteriores, en muy poco relato divide a los personajes. Generalmente era yo que describía las situaciones. Entonces acá son ellos los que hablan, pues, y eso es lo más complejo. Son otros narradores. Son otros narradores, son como los verdaderos narradores de la historia. Yo como que estoy mirando lo que pasa entre estos tipos, ¿no? Entonces es difícil, cuando uno ve en un mundo que no cacha nada, no sabéis si en realidad es sangre o si en realidad está haciendo un montaje, si le disparó o el tipo se mató, no cacháis nada. Y un poco de eso, jugué con eso también y es como el reto de los 6 números que vienen, así que igual está difícil. Igual es un reto constante. Pero eso tiene mucho de lo que es una pregunta, porque tiene mucho de contracultura eso. Lo más fácil habría sido leer un par de policiales y ver cómo va el asunto. Claro, que es lo que nunca lo hice, claro. Porque te habría salido... Y yo creo que mucha gente lo hace, como que lee algo de lo que le gusta y después dice, me voy por esta línea y todo. Pero también, bueno, con el programa que hago por internet, con Lee Sin Cesar, me di cuenta que hay un círculo de escritores y escritoras que se han lanzado a la vida nomás y se la juegan y es como, lo voy a probar, si me funciona y tengo pasta y siento que hago lo que me gusta y veo que la gente tiene una recepción positiva, chao, le meto hasta el fondo, acelero hasta que esto funcione y anda. Por lo menos a nosotros nos ha funcionado y bacán. Espero que hasta el número 6 haya interés por leerlo, por entender la historia y que haya muchas preguntas en el proceso. El primer número, claro, la pregunta más clásica es como por dónde va, es muy poco lo que digo en el número finalmente. Cuando tenéis los 6 números, te hace una escena más grande y te das cuenta que hay mucho de
de no escrito que hay un relato que está detrás de cada personaje. Yo creo que eso es lo potente finalmente de la historia. Sí, claro, porque uno se da cuenta, por lo menos yo al leer quedé con un gusto a poco infinito, o sea... ¡Qué muy buena idea! Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Ya, pues, cuéntame la Claro, historia. cuéntame. De hecho, me pasó que quien lo ha leído, a mí, o así quien lo ha leído como a la pasada, o familiares, me han dicho, ya, pero weón, ¿Cómo dejé? ¿onda el otro lo tenéis listo para verlo? O sea, no, tenéis que esperar por lo menos unos 2 meses, porque no está ni en proceso de imprenta. De hecho, lo tengo en el computador y lo estoy puliendo casi que día por medio. Entonces, eso también vamos a tener que, en el fondo, aprender a no frustrar al lector, a no hacer que el lector finalmente se vaya y te diga, puta, buena onda, pero sabes que de verdad me desesperé al tercer número porque te demoré tanto en sacar el otro. Entonces también es un reto como a nivel de producción, y eso también a nosotros nos permitió trabajar como de manera contracultural, de decir, ok, lo vamos a hacer de manera contracultural, lo vamos a hacer un poco a pulso, pero vamos a tener que mantener el mismo nivel como lo estábamos haciendo con los libros. O sea, que nos piden el libro y estaba acá, ¿cachai? No podemos decir el número 2, sí, llevan 4 meses más. Me van a decir, bueno, no te vas a esperar 4 meses más. Es un tema. Sí, es como un proyecto bien grande en el fondo. Se ve el proyecto físico en esto, pero es bien complejo Hay que acá. manejar muy bien los tiempos en eso. Yo me acuerdo muy bien que cuando salió la saga Millennium, a propósito de Novela Negra, imposible no nombrarla, ¿no? Sí, obvio. Yo la leí cuando salió, en español, obvio, tenía que esperar las traducciones. Claro, obvio. Pero, Así que manejar al sueco hacia el rey del derecho. claro, yo la leí en suelo. Claro. Cuando salió el número 2 de la saga Millennium, para los que no lo han leído, no termina. Estás en lo mejor leyendo y parece que al editor se le acabaron las páginas. Estás en lo mejor, así, cae y baja del helicóptero y... Claro, ahora la gente que lo lee hoy en día, se me acabó el tomo 2, voy por el 3. Yo tuve que esperar 1 año y medio. De hecho, por eso... No, 1 año y medio no va a ser para 1 año y medio de nadie, porque yo no aguantaría. De hecho, por lo mismo nos decían en Citoyense, el programa radio que nos invitaron el viernes pasado, si es que teníamos la intención de hacer un guión, como para un documento, o sea, para un corto, o para una novela o telenovela, y yo sentí como una ultra responsabilidad en realidad, pero claro, si lo pensamos así puede ser, porque generáis como se te acabó el capítulo, y chuta, tenéis que verlo mañana, estáis obligados. ¿Qué es lo que pasa con las teleseries en la historia de la televisión? Es como la cosa que te tiene enganchado todo el rato. Ojalá lograr que estén todos enganchados, que lean la última hoja y digan, chuta, ¿qué va a pasar después de esta weá? ¿Va a salir a matar a la gente este weón como desaforado? ¿Se va a calmar? ¿Va a volver a pensar lo que está haciendo? Ojalá o va a contar la plata que le falta. Entonces ojalá se dé esa intención de, chuta, quiero saber más. Porque cuando tengáis el número 6, cuando tengáis los 6 números en tu mano, vaya a leerlo y te das cuenta que vais a tener que volver a leerlo. Porque hay muchas cosas que, por la intención de querer leer el otro, pasaste por alto. Y eso es un poco un juego que hacemos con el lector. Es un juego súper ambicioso, es un juego que desde el primer libro lo hice, y muy pocas personas se dieron cuenta, y dije, ya, ahora lo voy a hacer como formalmente. Porque en el primer libro también tengo una miniserie dentro del libro que habla de un punto en común. Y muy pocos lectores se dieron cuenta que todo estaba situado en el mismo lugar. Que eran distintas historias o sea, digamos, el mismo lugar con distintas miradas. Mira eso. Claro. Me di cuenta. Y muy poca gente se dio cuenta. Entonces es bacán cuando alguien lo cacha y te dice, tú dices, buena. O sea, no estoy tan perdido en la que estoy inventando. Así que esperar que se genere eso también con cosas. Que es un reto, que es difícil. ¿Cómo quedamos? ¿Bien? ¿Más preguntas? Bueno, entonces vamos a recomendarle a la gente que lea Cassette, que se prepare porque esperamos que pronto llegue la segunda parte. Sí, Y nada, pues le damos las gracias a César por haber venido, a ustedes por estar acá. Mándenme la foto porque no puedo sacar ninguna, yo normalmente soy el que la saca de acá. Así que un aplauso para él.